Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas tardes a todos. Soy Juanjo Bazán y hoy vamos a hablar un rato sobre el proceso de cómo contribuir a Rails. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, quería contaros de qué vamos a hablar, a qué le llamo contribuir a Rails para esta charla. Pues le llamo, digamos, al paso natural, al paso siguiente, al de pertenecer a la comunidad y estar en listas de correo, este rollo. Llega un momento en el que necesitas hacer algún cambio, ves que a Rails le falta algo, algo no te funciona. Entonces lo que vamos a hablar en concreto es de lo que ves ahí, de aportar código, ¿vale? Ya sea de manera directa o indirecta, pues acciones que al final suponen que algo del código fuente de Rails cambia, ¿vale? Eso vamos a hablar ahora. Entre esta lista de cosas, ahí veis una pequeña lista ordenada de acciones más indirectas a acciones que afectan más directamente al cambio del código en Rails, ¿vale? Veis cosas como desde proponer mejoras, que eso vamos a ver cómo se hace y que a lo mejor tú no afectas al código directamente, sino que desencadenas, tú propones una funcionalidad nueva o cualquier cosa así y a lo mejor tú no eres capaz de implementarla o no tienes tiempo o no quieres, pero al final a alguien le parece buena idea y la hace, ¿no? También un poco más directamente es el detectar fallos en Rails. Tú puedes detectar que hay algo que no te funciona o algo que hace que casquen las aplicaciones en ciertas situaciones y lo informas a la comunidad de contribuidores y alguien lo arregla, ¿vale? Incluido en esa lista también plugins, que no es una manera directa de que cambie el código en Rails, pero es una manera de dar a conocer funcionalidades nuevas sin tener que convencer a la gente para que lo meta, a la gente del core para que se meta en Rails primero, ¿no? Tú haces un plugin con una funcionalidad que quieres, que te parece útil, y si el plugin se difunde y la gente lo usa para resolver un problema común, pues al final es probable que acabe siendo introducido al código de Rails. Y luego ya cada vez más directamente pues se puede crear documentación en Rails. Tú ves que falta algo sin documentar y puedes aportar documentación, puedes corregir bugs o añadir código nuevo, que digamos son la imagen especular de las dos primeras cosas, ¿no? Alguien ha propuesto una mejora, pues tú puedes implementarla o implementar una propuesta tuya, vaya, y los bugs igual. Entonces, en principio, ¿por qué contribuir? ¿Vale? Rails es un proyecto de código abierto y yo para qué voy a perder mi tiempo haciendo una funcionalidad si tarde o temprano, como hay tanta gente haciéndolo, pues alguien lo hará. Esto no es directamente verdad, así que la razón más clara y más directa es que alguien tiene que hacerlo, ¿vale? Esto es así, vaya, si estos proyectos de código abierto dependen de las aportaciones de la gente. Entonces, alguien tiene que hacerlo y ¿por qué no vas a ser tú? Si todo el mundo decidiera no contribuir cuando es capaz de contribuir, pues avanzaría la cosa mucho peor. Aparte de esa razón, que no es específica de Rails, sino que atañe a cualquier tipo de proyecto open source, hay alguna otra lista de razones más o menos importantes. Una es que es probable que aprendas a programar en Rails mejor, ¿vale? Lo he puesto entre paréntesis porque yo no creo que es algo necesario. Creo que puedes aportar código, aportar documentación o incluir mejoras en el código de Rails y sin embargo no aprender nada por el camino, ¿vale? Es probable que aprendas. Si implementas algo más o menos importante, tienes que bucear en el código, pero no es necesario. Entonces, por eso lo pongo entre paréntesis y como una razón un poco menor. También es verdad que mucha gente lo hace por ser más cool, claro. Vas a molar más y a tus amigos les dices que tienes 10 parches y yo solo 2. Y estas cosas, en los proyectos estos, la meritocracia y el molarás más. Bueno. Un poco más importante que estas otras cosas es que lo mismo que hablábamos antes, no es justo. La gente tú estás utilizando una herramienta para tu trabajo, a lo mejor para ganarte el sueldo, hecha por las aportaciones voluntarias de los demás que pierden su tiempo. Entonces, si tú tienes esa capacidad, digamos que uno ve así intuitivamente que es justo aportar un poquillo, ¿no? Una razón que sí que es más gorda, y esta no está entre interrogativas, es que aprenderás Ruby por el camino. Yo creo que si tienes que investigar para hacer un parche a Rails cómo funciona, tienes que bucear, digamos, por el código de Rails, a lo mejor ahí no aprendes Rails, pero siempre que estás mirando el código de Ruby, el código de Rails, ves alguna cosa, algún funcionamiento de Ruby extraño, algo que no conocías, y yo creo que aprendes más Ruby
que Rails, contribuyendo a Rails. Y una última razón es que nadie va a hacer por ti si tú necesitas un cambio específico, porque a lo mejor no es una aportación a la ligera, sino que en tu aplicación necesitas una cosa que vaya como tú quieres. No puedes esperar a que alguien la haga inmediatamente. Entonces, lo mejor es que te pongas tú a hacerla y arreglado. Vale, entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Pues en Rails hay 3 herramientas fundamentales para contribuir. La principal de todas es la que veis ahí arriba, es el track de Rails. El track de Rails es el software track, supongo que lo conoceréis, si no, pues es simplemente un software para hacer seguimiento de tickets. Entonces ahí es donde la gente aporta nuevas mejoras, sube parches y todo este tipo de cosas que afectan al código directamente. Aparte de esa herramienta, que es la más gorda, hay un par de foros de discusión en los que relacionarte con la gente que está haciendo lo mismo. La principal es la lista del core de Rails, en la que se discuten y se proponen las nuevas funcionalidades. Y luego hay un canal de IRC, que es el Rails Contrib, ese que veis ahí, en el servidor de Freenode, en el que en general está todo el mundo metido ahí para consultas más rápidas de Nedito, ¿qué os parece esta cosita y tal? O por favor, opinar sobre un parche que acabo de subir, para cosas que no hace falta discutir tanto como en la lista de correo, va muy bien. Entonces ahí veis la lista de acciones que habíamos visto antes y más o menos un poco qué herramientas se utilizan para cada una de ellas. En realidad para todas se pueden utilizar las 3, pero bueno, hay algunas que es más natural, pues si creas añades documentación, pues solo lo haces en el track y no tienes que discutir nada antes. Si quieres aportar código nuevo, sin embargo, pues puedes preguntar en la lista de core, puedes hablar en el chat de IRC y si a la gente ves que le parece bien, pues ya vas al track, ¿no? Entonces es un poco el flujo desde que empiezas a colaborar hasta que acaba una colaboración. Lo ideal es empezar proponiendo tu colaboración en la lista del core, en el grupo de Google. Ahí lo ideal es que tú vayas ahí y mandes un mail de oye, he pensado que pues esto se podría hacer así, o añadir un nuevo soporte en Rails para que acepte un nuevo verbo en HTTP, o yo que sé, cualquier cosa. La gente lo discute, ves qué opina la gente de tus medidas, está bien, está mal. Y si la gente ves que le gusta tu propuesta, vas al track y ya añades el código necesario. Y una vez que lo añades, que esto es casi más importante que haberlo preguntado antes, es avisas, ya sea a través de la lista o metiéndote al chat de IRC, avisas de tus cambios para, digamos, publicitar un poco tu cambio y conseguir que se apruebe, ¿no?, entre todos. Ahí veis el flujo más o menos, las flechitas de donde van para cada lado. Entonces, la herramienta gorda es el track, ¿vale? El track de Rails, perdón, es donde se hace todas estas cosas. Esa es la dirección y es el acceso directo al código fuente. ¿Cómo funciona el track de Rails? En el track de Rails todo el mundo puede subir parches, ¿vale? Cualquier persona, no necesita ningún permiso especial ni nada, simplemente te registras y ya puedes añadir todas las propuestas que quieras, ya sean propuestas implementadas, sin implementar, subir parches, decir que hay algo que no te funciona, reportar bugs y de todo. Y sin embargo solo hay 12 personas con permiso para integrar los cambios que hayas propuesto ahí, integrarlos en el código de verdad de Rails, ¿vale? Lo que llamamos hacer commit, pues eso solo hay 12 personas, que son las de las caras esas que veis ahí, y son el core. Eso es lo que se llama el core de Ruby on Rails. Se supone que irán ampliando poco a poco porque ya la verdad es que no dan abasto con tanto parche. Y entonces, ¿esto qué pasa? Pues el proceso de yo meter código a Rails muy esquemáticamente se reduce en eso. Yo hago un cambio, subo el código nuevo al track y de alguna manera tengo que conseguir que alguien del core le dé el permiso y haga commit, ¿no? Entonces esto, un poco menos esquemáticamente, pues implementar el cambio es preparar mi entorno de desarrollo para programar código de Rails, programarlo, ver que funciona y que no estropea nada más, y luego subirlo al track. Subirlo al track es crear un parche nuevo y incluir ahí mi código. Y por último, necesito que alguien del core lo acepte y para eso hay que publicitarlo. Ahora, si tú subes un parche, no tienes garantizado en ningún momento, aunque funcione perfectamente, que te lo vayan a hacer commit. Entonces tienes que perseguir un poco a la gente para decir, oye, he hecho esto y tal, echarle un ojo. Vamos a ver este proceso paso a paso, ¿qué hace falta? Las herramientas que necesitamos nosotros en nuestro entorno de desarrollo simplemente son el Subversion, porque necesitamos sincronizar nuestro código con el repositorio oficial, tener una base de datos
y obviamente tener Rails instalado, ¿vale? La base de datos se va a utilizar, la necesitamos para ejecutar test, ¿vale? Nosotros antes de subir código tenemos que testearlo y entonces eso va contra una base de datos que tengamos nosotros en local. Esto que lleva. Vale. Entonces, ¿cómo nos preparamos el entorno de desarrollo? Pues lo primero que hacemos es crear un proyecto nuevo de Rails que vamos a utilizar solo para contribuir, ¿vale? No queremos que se nos mezclen los códigos con otras cosas. Entonces, pues con una instrucción tipo esa, por ejemplo, ahí llamo parcheando a mi proyecto, me crea toda la estructura de carpetas y tal. Y nosotros necesitamos la versión de Rails contra la que queremos trabajar. En general, a la hora de contribuir trabajas con la versión Edge, lo que es la última versión que hay en el repositorio. Y lo que hacemos es meterlo en el directorio vendor Rails, ¿vale? Es donde es, digamos, el equivalente a cuando congelas el Rails, cuando congelas las gemas con freeze, pues ahí las estás congelando la última versión. Esto ahí donde veis la dirección esa de svn/trunk. Si tú quieres hacer un parche o un error que ves que solo afecta a una versión, a lo mejor quieres corregir solo en la versión 1.5, pues sustituiríais ahí el trunk por el branch que fuera, la versión 1.5, y opera sobre ese código. Entonces, todo lo que nosotros vamos a cambiar es sobre el código de Rails que queda en el directorio vendor Rails, ¿vale? O sea, el proyecto que hemos creado antes, el Rails parcheando, las carpetas de aplicación, todo lo que hay ahí no lo queremos para nada, solo vamos a trabajar sobre el código que hay en vendor Rails. Entonces, una vez que tenemos metido en nuestro proyecto, tenemos que preparar las bases de datos para poder ejecutar los tests de Rails, es decir, los tests que ya existen en ese código de Rails. Entonces, para eso Rails viene con un ficherito de información. Básicamente lo que hay que hacer es simplemente crear las bases de datos y asociarle el usuario y password correcto y ya está. Esto mismo que acabo de decir, pues viene en ese archivo que está en Running Unit Test del directorio Active Record, siempre dentro de vendor Rails. Ahí te dice los nombres de las bases de datos y qué nombres tienes que ponerle y qué usuario y password tienes que poner. Si no sabes crear tú la base de datos, pues además hay una carpeta dentro de test que es Connections, donde hay el código nativo para cada una de las bases de datos. Ahí donde ves que pone native XXX es porque hay native MySQL, hay native Postgre, etcétera. Y una vez que tienes las bases de datos creadas, pues ejecutamos los tests para asegurarnos de que todo funciona bien. Ahí veis el código que hace falta para ejecutar los tests. Os vais a la carpeta Active Record y con una tarea Rake te ejecuta todos los tests. Luego, si tu patch va a ser sobre algún componente en concreto, sobre la librería Action Pack, pues te vas ahí y ejecutas los tests de ahí y arreglado. Esto, en teoría, una vez que ejecutas estos tests, en teoría pasan todos. En la práctica no. Pero eso a nosotros nos da igual. Nosotros, en realidad, lo necesario no es que pasen los tests, sino que fallen los mismos antes de que tú metas código que después, ¿vale? O sea, tú ejecutas esto y te cascan 6, pues mientras después de que tú toques lo que quieras sigan cascando esos 6 y no casque nada más, pues tú tiras para adelante. Entonces, una vez que tenemos nuestro entorno configurado, pasamos a programar, ¿vale? Y lo primero que hay que hacer, que es un fallo común, es asegurarnos de que lo que nosotros queremos meter ahí no existe ya. Nosotros nos bajamos la versión de Rails y miramos si a lo mejor ahí nosotros hemos visto que queremos meter un método para cualquier cosa y en la versión de Rails no existe. Pues lo hago yo. Pero a lo mejor, aunque no esté en la versión de Rails, sí que hay un parche que todavía no se ha probado que es exactamente lo que tienes pensado tú subir. Con lo cual conviene ir al track y buscar parches que sean relacionados con lo tuyo. Una vez que ya sabes que yo quiero programar algo y no existe, vale, pues voy a programarlo. Hay que seguir las guías de estilo, ¿vale? Son 4 reglas muy tontas, pero que hay que seguirlas para que no te tiren atrás los tickets. Son esas 4 principalmente que veis ahí: no usar el carácter tabulador sino un par de espacios, no usar los operadores booleanos AND y OR sino esos que veis, la doble barra y el doble ampersand. Y la nomenclatura de las cosas, nombrar las cosas correctamente, no dejar espacios después de los paréntesis ni antes de los paréntesis, ni no utilizar paréntesis, sino que hay que, pues aquí lo veis, los nombres de las clases así, los nombres de los métodos separar las palabras por el guión bajo, estas cosas, y los paréntesis dentro de los argumentos. Si tienes alguna duda sobre alguna convención que no sabes qué hacer, la regla es utiliza las convenciones que ya veas en el código, ¿vale? Todo muy de sentido común.
Una vez que programamos las mejoras, hay que añadirle test a nuestro código. Esto ahora además se ha puesto cada vez más duro porque hay mucha gente contribuyendo y hay que filtrar de alguna manera. Y ahora un parche que vaya sin test directamente se sale del proceso del commit. Tienes que revisarlo de nuevo. Entonces hay que acordarse de añadir test. Obviamente en los parches a los que hay que añadir test. Quiero decir, si estás subiendo documentación, pues no vas a hacer un test para documentación. Y lo mismo con la documentación. Si procede, hay que documentar. Si tú estás haciendo un código nuevo, un método nuevo, tienes que documentarlo. Si no, te lo van a tirar para atrás directamente. He puesto la de si procede por lo mismo. Si tú simplemente estás cambiando algo que no existía y ya estaba documentado, pues no hace falta que documentes. Y luego, una vez que ha llegado al punto en el que tenemos el cambio que queremos hacer implementado en nuestra máquina, le hemos generado los tests, tiene la documentación correcta, tenemos que ejecutar los tests que hemos creado nosotros, asegurarnos que pasa, obviamente, pero además tenemos que asegurarnos de volver a ejecutar los tests de antes, ¿vale? Los tests de los demás, para ver que nosotros no solo cumplimos con nuestros tests, sino que no rompemos los de nadie más. Entonces el siguiente paso es crearnos el parche, ¿vale? Crearnos un parche con los cambios que hemos metido nosotros en el código. El parche se crea con Subversion, tiene el comando diff, y ahí veis simplemente, pues con esa instrucción creáis un parche svndiff, y ahí lo estoy guardando en un fichero que se llama miparche.diff. Supongo que esto ya todos usáis Subversion y sabéis lo que es, pero bueno, por si acaso un archivo diff no es más que un archivo de texto en el que se especifican qué líneas se añaden, qué líneas se eliminan, qué cambios hay en qué versión del código y tal. Entonces el parche, antes de subirlo, hay que revisarlo, ¿vale? Como es un archivo de texto, esto nos lo abrimos con un editor y nos aseguramos de ciertas cosas. Una es de que el nombre sea significativo, ¿vale? Tampoco es que sea muy importante esto, pero conviene que el nombre del parche diga un poco lo que hace. Por ejemplo, eso de miparche.diff sería un nombre horrible. Hay que asegurarse de que el parche tiene el directorio de base correcto. Es un error más o menos frecuente, aunque es fácil de solucionar, pero hay que acordarse siempre de hacer los parches desde el directorio en el que estás. No puedes. Ahí veis que está el parche. Si ejecutáramos el svndiff desde dos directorios antes, simplemente desde el directorio raíz de nuestro proyecto parcheando, pues quedaría un parche a aplicar a vendor, rails, lo que sea, que en tu máquina funciona, pero en la del código de los demás no. Y hay que asegurarse otra vez de que el parche tiene todos los cambios que hemos hecho y solo esos. Estas son cosas bastante de sentido común, pero que conviene todo chequear, porque luego a la hora de que tu parche pase a commit, viene mejor tenerlo hecho. Entonces ya tenemos nuestro parche hecho y queremos actualizar el track, ¿vale? Simplemente volvemos otra vez a chequear. Veis que la mayoría de las cosas a la hora de contribuir es revisar y revisar que lo que haces lo haces bien, más que otra cosa, porque si no, al final estás subiendo parches que la gente no mira porque tiene algo mal, porque cualquier tipo de cosa, y de hecho cada vez hay más. Y el track actual yo creo que debe haber 10.000 parches, una cosa así ya, y a lo mejor hay la mitad que no las ha visto nadie. Entonces, todas estas cositas que parecen una tontería y que estoy repitiendo bastantes veces, al final lo que hacen es que tu parche esté entre los que se ven. Ganas visibilidad y en estas cosas que hay 10.000, pues si ganas a 2.000 con una tontería, pues la haces. Entonces nos aseguramos de que el cambio es otra vez hacer lo mismo, que no existe lo que vamos a hacer, porque a lo mejor yo me puse a programar la semana pasada y voy a subirlo hoy, y en este tiempo alguien ha subido un parche con lo mismo. Pero podemos hacer así, como veis hay un par de maneras. Puedes ir al track y buscar cosas parecidas a lo que tú tienes pensado cambiar, a ver si lo ha hecho alguien, o puedes actualizarte el repositorio a ver si tienes algún archivo que te entra en conflictos. Una vez que te has asegurado que tu parche está bien y tal, te registras en el track y lo subes. ¿Cómo se hace eso? Hay que abrir un ticket nuevo. En el track hay un enlace para abrir tickets una vez que estás logado, y aquí ya empiezan las reglas para catalogar los cambios que estás haciendo tú. Creas un ticket nuevo y si tu ticket incluye código, lo etiquetas en la descripción, empezando con lo que veis ahí, la palabra patch, que es patch en inglés, entre corchetes.
y después el nombre de tu parche o la funcionalidad que estás aportando, lo que sea. Si obviamente si tu cambio no incluye código, no hace falta que pongas el patch, ¿vale? Y lo etiquetas, hay un campo para meter keywords y ahí conviene etiquetarlo correctamente para que la gente se encuentre fácil. Puedes poner a qué componente pertenece, si es un parche de Action Pack o de Active Record o de lo que sea. Y hay cierto número de palabras clave, que luego veremos algunas y cómo se usan, para etiquetar tus cambios. Por ejemplo, ahí os he puesto un par de ellas. Si estás subiendo documentación, pues la etiquetas como que tu ticket es de doc. Si ves que estás haciendo un cambio minúsculo, pues cerrar unas comillas o alguna cosa así, lo etiquetas como tiny, y etcétera. Hay un campo de descripción. Cuanto mejor expliques ahí los cambios que estás haciendo, cómo funciona tu código, y si pones un ejemplo de cómo se usa, pues mucho mejor. Y una vez que tienes el ticket bien creado, le adjuntas el archivo div, ¿vale? Este también es un fallo muy tonto. Hay gente que coge y copia y pega el código en la descripción. En general la gente, tú ves un parche con el código pegado ahí y te vas a ver el siguiente, porque es un coñazo bajarte crear tú los archivos div, ¿no? Entonces lo pones como attachment o archivo y ya está. Y cada parche dice tienes que decir a quién se lo asignas, ¿no? Si nosotros sabemos el componente de código, quién es el responsable del core que lleva eso, pues se lo podemos asignar a él directamente. Yo sé que, si subo un parche de documentación y de los 12 que hemos visto antes, yo sé que Marcel Molín es el que lleva la documentación, pues se lo asigno a él. Pero si tengo dudas, lo asignas al core, que es que ya se lo repartan entre ellos. Aquí veis, este es el formulario que acabo de describir cómo hay que rellenar, pues ahí veis un poco los campos, ¿no? Al principio está el resumen, que es donde hay que... ¿vale? Esto es donde habría que empezar con patch y tal, la descripción, tal, lo que hemos dicho, a qué componente pertenece, las keywords y estas cosas. ¿A quién se lo asigno? Es este campo de aquí. Ante la duda se lo asigno al core y fuera. Y luego, si mi código incluye un parche, pues lo añado y mando el ticket. Entonces, ¿qué reglas hay internas para manejar los tickets que ya hay subidos al track? Vamos a ver un poco la normativa. Toda esta normativa cada vez la mayoría es reciente, ¿vale? Porque antes no colaboraba mucha gente y poco a poco ha ido añadiéndose el número de gente que contribuye y que sube parches, lo cual está muy bien, pero de alguna manera hay que aumentar el ratio de señal ruido ahí, ¿no? Entonces, los parches se valoran, y la valoración es la opinión de los demás, ¿vale? Tus parches, ahí vemos, os he puesto algunas de las cosas que puede comentar la gente en tus parches. Una vez que tú has subido un parche, la gente te puede decir que le parece bien y puede poner un +1, ¿vale? Eso que veis ahí, +1, es una abreviatura que quiere decir, cuando alguien te opina +1 sobre tu parche, quiere decir, me he bajado el parche me lo he instalado, he corrido los tests y a mí me funciona en mi máquina, ¿vale? O sea que un +1 es algo muy bueno para tu parche. Igualmente alguien te puede poner un -1 porque le parece mal o que tu funcionalidad es una tontería o estas cosas. La gente puede opinar, cada ticket tiene un sistema de comentarios en la que todo el mundo que está ahí registrado puede decir lo que quiera sobre tu parche. Te pueden proponer mejoras, es una cosa bastante normal que tú subas un parche y a alguien le parezca muy bien, pero oye, ¿qué te parecería si además cambias esta cosita o metes esta cosa más? Y luego la gente puede cambiar las keywords de tu parche. O sea, esto es el track. Todo el mundo puede meter mano ahí. Entonces tú a lo mejor piensas que tu cambio es muy bueno, pero otra persona piensa que es minúsculo y te lo califica como tiny o lo que sea. O como veis ahí, le pueden poner etiquetas de que no está testado o que le falta documentación. O sea, la gente cualquiera te puede echar para atrás tu patch. Es lo que se saca de conclusión ahí. Y basados en esta valoración que reciben todos los parches, dentro del track toda la lista de tickets se catalogan. Y se catalogan en base a la opinión que te han puesto los demás, y en concreto se catalogan utilizando las keywords, estas palabras clave que hemos dicho que van asignadas a cada ticket, que tú pones unas inicialmente y cualquier persona, una vez que le echa un ojo a lo que te has subido, te las puede cambiar, ¿no? Entonces, si veis ahí en la diapositiva anterior, en esta, ahí veis una lista, bueno, no se ve muy bien, pero tenéis la URL, ahí podéis ver toda la lista de informes, de reports en inglés, de informes en los que se catalogan los parches.
Obviamente hay algunos informes en los que queremos entrar, que entre nuestro parche, y otros en los que no. Aquí os he puesto alguno, por poner algún ejemplo, de los más importantes, digamos. Si alguien califica a tu parche con la etiqueta untested, es decir, alguien ha visto que tú has subido mejoras, que a lo mejor funcionan muy bien y tal, pero le faltan los test, te pone la etiqueta untested y tu parche sale del proceso del commit. Se va al informe 23, que es el de parches sin testear, y eso ya no lo mira nadie. O sea, tendrás que ir tú luego a añadirle test y quitarle la etiqueta de untested. Lo mismo pasa con undocumented. Si alguien ve que tu parche incluye métodos nuevos y no los ha documentado, pues te va a poner la etiqueta undocumented y vas a aparecer, tu ticket se va al informe 24. ¿Vale? Hay un informe además, como veis ahí, que es el informe 11, que agrupa, digamos, es el de los tickets incompletos, que agrupa tanto los sin testear como los sin documentar. A lo mejor tienes suerte y hay alguien que se dedica a ver los incompletos y a añadir test. O sea, no es obligatorio que los test o las cosas que faltan las añada la persona que ha creado el test. Tú puedes hacer algo a medias, o si alguien luego tiene tiempo porque a ti se te da mal hacer test, pues tú llega alguien, lo completa y fuera. Quiero decir que todas las etiquetas son reversibles, vaya. Luego la etiqueta tiny es la que hemos dicho antes para cambios minúsculos, para cosas tipo, pues aquí había un paréntesis sin cerrar, aquí había un no sé qué, eso se le casca la etiqueta tiny, va al informe 16 y ese es un informe que corre rápido, ¿vale? A través del commit. La gente no necesita mucha cosa para implementar un cambio. Si pues eso, hay un paréntesis sin cerrar, pues cualquiera del core que se aburre un rato entra ahí, lo comite y fuera. La documentación, si tú subes documentación, la etiquetas con doc, va al informe 20. Y son parches que generalmente son más fáciles de revisar y no pasan por un proceso de discusión ni nada. Simplemente se ve que la documentación está bien y es más fácil que te lo aprueben. Y luego hay otras etiquetas, he puesto alguna unverified que te la pone la gente cuando tu parche sí que tiene test, pero a él en su máquina le fallan por alguna razón y tal. En fin, hay muchos más informes, pero bueno, el informe importante de todo esto, que es la regla novedosa que se introdujo este verano, es el informe 12. El informe 12 del track de Rails es el que incluye todos los tickets que se consideran que ya han sido, que hay suficientemente usuarios del track que te lo han aprobado, que les parece bien, ¿vale? Entonces, de lo que se trata todo el proceso este es de que tu parche o tu ticket acabe en el informe 12. ¿Vale? Si el informe 12 es la antesala del commit, si estás en el informe 12 te lo van a pasar al commit tarde o temprano. Entonces, ¿cómo se llega al informe 12? Pues es muy fácil, la teoría. Necesitas 3 usuarios que te voten con +1. Como os he dicho antes, un +1 es un usuario que ha utilizado tu parche, se lo ha bajado, ha ejecutado los tests y le funciona a él. Entonces, si hay 3 personas que te dan +1, inmediatamente se te asigna la palabra clave verified a tu ticket. Y verified hace que aparezcas en el informe 12, ¿vale? En el informe 12 no es nada más que la recopilación de todos los tickets que están etiquetados como verified. Si tú estás en el informe 12, a la gloria, vas directamente. Tarde o temprano, esto no es algo inmediato, pero bueno, si estás en el informe 12, vas al commit seguro. Entonces lo que necesitamos es conseguir 3 +1, básicamente, que parece muy simple que 3 usuarios te den un +1, pero en realidad no es así, porque hay mucho ruido en el track de Rails. Hay muchos tickets al día, ya os digo, hay ahora unos 10.000, una cosa así, entonces por eso eran importantes las cosas que os estaba diciendo antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se consiguen valoraciones positivas? Pues en realidad hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? No es algo inmediato, tú no subes tu ticket y ya está la gente pendiente de haber tickets nuevos y valorarlos. Puede pasar un mes sin que nadie comente en tu ticket nada, ni te den ninguna opinión. Un sitio bueno para conseguir +1 es las herramientas que hemos visto antes, el canal de IRC el canal Rails Country. Es un proceso bastante normal subir un parche y inmediatamente después te vas a este canal, ves a ver quién hay conectado, que en general está ahí conectado todo el mundo, y pides opinión de, oye, si alguno tenéis un rato, acabo de subir un parche aquí, esta es la URL, por favor echarle un ojo y opinad. Esto no te garantiza +1, pero te garantiza opiniones, que está muy bien. A lo mejor hay gente que le parece mal, pero bueno, esto es así, ¿no? Tú subes parches y te expones. Entonces, el canal de IRC es una manera de conseguir feedback
rápidamente. Tú subes ahí, en 10 minutos hay 2 o 3 personas que te dicen lo que opinan, si les parece mal, en vez de ponerte un -1, te lo cuentan en el chat y tal. Si en el chat nadie te hace caso, puedes mandar un mail a la lista del core. Explicas lo que has hecho, porque tú puedes haber subido una mejora o un parche sin haber consultado antes, que es una cosa muy normal. Pues lo informas después, ¿vale? Después de haber subido y después de haber tenido paciencia, esperar un mes y que nadie haya hecho caso a tu parche, pues vas a la lista de mail y mandas un correo. Oye, yo he pensado que estaría bien que esta clase tuviera estos 4 métodos nuevos, así que hace un mes hice este parche de aquí, así que por favor decidme qué os parece y tal. Es otra manera de mandar gente a tu parche a que opinen, ¿no? Una manera, la mejor de conseguir +1 es, como os pongo ahí, mantener viva la conversación. Con esto me refiero a, es muy normal que te comenten sin darte +1 ni -1, simplemente te comentan. Hay gente que, oye, pues esto me parece bien, pero ¿y por qué no aquí lo hacemos de esta otra manera? O yo no, he visto tu mejora, pero no le veo la utilidad. ¿En qué casos esto es útil o en qué casos no? Y es un error común no responder. Subes un ticket y te desentiende de, bueno, pues ya está, si algún día llega a commit bien y si no, pues no. Y si la gente te va poniendo comentarios, hay una persona o 2 y tú no respondes nunca, pues ese ticket va a ir perdiendo visibilidad hasta que no se integra en el código nunca. Sin embargo, si tú respondes, toda la gente que te ha comentado recibe un mail de que, oye, te han respondido en el track, y bueno, generas conversación, que es de lo que se trata esto. Y una manera importante también de conseguir +1 es evitar -1, ¿vale? Es decir, evitar malas prácticas, que en general son todas las cosas que os he estado diciendo antes, ¿no? Pues ahora vamos a ver una lista de eso, de qué cosas no solo te generan -1, sino que son fallos comunes que a lo mejor no te generan directamente un -1, pero hacen que pierdan visibilidad tu ticket, o que la gente no se lo lea, o tal. Y básicamente es un resumen de lo que hemos visto antes. Que no tengan test. Si se te olvida poner los tests, fuera, ¿vale? Directamente sale del proceso de commit. Entonces, esto se repite mucho, pero ahora es obligatorio. Hace poco no era obligatorio. El informe de Untested y el informe de Undocumented son más o menos recientes la importancia que tienen. Entonces necesitas poner test a tu código. Y necesitas documentación si va al caso, ¿vale? Si tu parche no está documentado, es un error que puede hacer que salga de la visibilidad. Lo mismo, es un error subir contenido que ya existe, ¿vale? Un error frecuente. Y es un error hacer un cambio grande sin haberlo consultado antes. Porque los parches en general son para cambios no pequeños, pero que no afectan profundamente, digamos, a las funcionalidades grandes de Rails. Entonces, si tú piensas hacer alguna cosa que afecta incluso a la filosofía de Rails, o yo que sé, un cambio muy grande que modifica las 25 clases, en general, si es muy grande y nadie sabe ya de su existencia antes, va a ir para atrás. Si haces un cambio grande, sí que hay que consultarlo antes en la lista de correo, ¿vale? Es el caso obligatorio de consulta antes de ir al track, es si tu cambio es grande o es una funcionalidad gorda que no existía o que modifica comportamientos que todo el mundo daba por asumidos y tal. Una alternativa a esto es a no consultar. Me refiero es si haces un cambio grande, en vez de meterlo al track, crearlo como un plugin, ¿vale? Entonces tú, en vez de proponerlo al track para que la gente lo integre en Rails, lo generas en forma de plugin, lo publicas en tu web o en las webs de plugins de Rails, y si la gente lo empieza a utilizar porque les cubre una necesidad de alguna funcionalidad que no tenían, el plugin se extenderá, y si al final es la manera estándar de hacer esa cosa, pues tarde o temprano se integrará en el core. Aunque hay que decir que ahora la versión 2, la filosofía es sacar funcionalidades grandes a plugins, o sea que, pero bueno, los cambios grandes conviene hacer un plugin antes, yo creo. Otro error que os había dicho antes, errores tontos, tipo pues con el subversion te equivoques de directorio base, cosas así, o que hagas un copy paste del código y en vez de subir un archivo div, pues lo pegues. Esto la gente hace que se vayan de tu ticket. ¿Qué pasa cuando recibes comentarios negativos? Si abandonas, esto también es una cosa normal, que haya 2 personas que opinen mal de tu ticket,
tú te sientas humillado y ya no aparezcas por el track nunca. Oye, la gente que opina sobre tus tickets es gente como tú, que tú podías estar opinando sobre sus tickets, o sea que no tienen más autoridad que tú en el track. Entonces, si alguien te comenta algo malo sobre tu ticket, o digo, oye, pues la funcionalidad que te has subido yo creo que no sirve para nada, pues en vez de no responderle, es mejor argumentarle, ¿vale? Tú respondes, pues mira, yo lo uso en este caso, te pongo un ejemplo de cómo lo uso y para esta tarea es útil y tal. Hay que generar conversación ahí para que los tickets sigan vivos, y es un fallo no responder a los comentarios aunque sean negativos, ¿vale? De hecho, es un fallo tomarse a mal los comentarios negativos, porque es algo normal. Otro fallo que os pongáis es el de recibir comentarios negativos y tomárselo como una ofensa personal, responder, pues en fin, como no hay que responder, ¿no? Como sabéis, estas cosas lo que hacen es que la gente pase de ti, de tus parches y de todo. Otro fallo, no ejecutar los tests después de crear el código. Tú creas test para tu parche y los ejecutas y te aseguras de que pasan, eso siempre. Pero a veces se te olvida ejecutar los test de los demás para ver que tú no has roto nada, no solo que cumples con tus test, sino con los de los demás. Y por último, ya veré acabando, quería poner un par de diapositivas sobre un poco cómo mantenerse al tanto de todos estos cambios, ¿no? De la, digamos, mini comunidad de la gente que está ahí contribuyendo y cómo seguir, porque estas cosas, para animarse, lo mejor es primero estar alrededor de Mirón y al final acabas haciendo alguna cosa. Es importante, si andas por el track, pues ya no solo buscar apoyos para tus tickets, sino participar, ¿no? Participar en todos los sentidos y ser también de los que opinas sobre los parches de los demás, dar más unos a gente, todo este tipo de cosas, ¿no? Hacer un poco de comunidad entre los que están ahí contribuyendo código. De regalo, como pongo ahí, aprenderéis Rails y aprenderéis Ruby, sobre todo Ruby. Y hay algunos sitios en los que hacer seguimiento de estas cosas. Si quieres estar un poco al día de lo que se mueve en los últimos parches, en la versión de ES, pues puedes seguir ahí blogs en los que te cuentan las novedades de cada versión. El track tiene RSS, o sea que puedes estar actualizado cada vez que hay un change o un commit en el track, tú lo puedes recibir en tu agregador o lo que sea. Y hay una paginita, la de Working with Rails, esa que se ha convertido en una especie de catálogo de programadores oficial, en la que organizan todos los meses un Hackfest. Entonces ahí, si quieres curiosear con estas cosas y andas por el track, ahí verás, dan puntos a la gente que más contribuye, entonces ves, pues mira, este tío está en el número 8, este está en el número 10, no sé qué, Xavier Novia, que acabo de verla ahí, está en el 9. y bueno, son maneras de estar ahí, de estar un poco al tanto de lo que se cuece en el track, hacer que sea una herramienta que no te sea muy ajena y al final de manera natural contribuir, porque yo creo que si no haces este tipo de cosas, no echas un ojo por ahí de vez en cuando, te puede parecer que contribuir a Rails es una cosa reservada a gurús y esos nacidos en Dinamarca, y en realidad con un poco de cualquier persona puede contribuir a Rails, y si puede, pues debería, porque no, incluso aunque seas aprendiz, es muy posible que quién mejor que tú para encontrar cosas que no están documentadas. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy aprendiendo y no me veo capaz de hacer patches con subir test y tal, pero hay una cosa que no sé utilizar y precisamente no la sé utilizar porque veo que la documentación que falta es incompleta. Pues igual estoy yo más capacitado para poner ahí un ejemplo bueno que haga que la gente lo entienda cómo se usa que un gurú que está ya en otras cosas. Y en resumen, pues bueno, animarse a participar, ¿no? A intentarlo y andar por ahí, que merece la pena, yo creo. Y estos proyectos hechos por comunidad dependen de que la gente y la comunidad sea activa y la gente sea echada para adelante y participe. Y por eso espero, si alguien tiene alguna duda y tal, pues que si ha servido esta charla para animarle, pues estará bien hecho. Muchas gracias. Sí, has comentado más o menos sobre ello, pero una pregunta. ¿Hola? Sí. Lo has comentado, pero quería saber un poco tu opinión y tu experiencia por lo que has visto en
tickets que entran, partes que entran, partes que no. Sí. Sobre el tema de la alternativa entre cuando quieres una funcionalidad que no está o quieres hacer un cambio en la funcionalidad, la alternativa entre implementarla en Rails o implementarla como un plugin. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? Porque muchas veces al ver todo esto que él pues no sabe si le va a gustar, si eso solo te vale a ti o no, pues puede resultar como mucho más cómodo hacerlo como un plugin. Y dado que, como hemos visto en este par de días, es tan fácil crear plugin, todo tan dinámico, lo puedes cambiar todo y realmente con un plugin puedes hacerlo todo. No sé qué costumbre o qué tendencias sigue la gente a la hora de meter cosas nuevas o no. Vaya. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero yo creo que si es algo que la gente que lo hace es porque lo necesita y necesita usarlo, y no solo en una cosita en concreto, sino que lo va a usar en más cosas, pues es una funcionalidad que le va a venir bien para muchas cosas, lo hace, lo programa, se lo pone en forma de plugin, aunque sea para utilizarlo él, y ya está. Y luego aparte, pues si ves que alguien muestra interés, lo subes al track, a ver si a alguien le parece bien, o si esto se integra en Rails, pues mira tú qué bien. Pero yo por lo menos lo tengo para mi uso en forma de plugin, porque incluso para usos personales es más cómodo tener algo en forma de plugin que en proyectos nuevos estar repitiendo cosas, ¿no? Entonces el hacer cositas a plugins, pues de hecho como sabes, en páginas de estas de plugins encuentras plugins para cualquier cosa. Entonces es algo bastante normal. Yo de hecho creo que hay mucho ticket abierto en el track que ya existe en forma de plugin y que no se conoce la gente que ha subido la mejora al track. A lo mejor no sabía que existía un plugin para eso. Pero bueno, también es verdad que si no es algo que uses necesariamente, sino que pues te apetece hacer alguna contribución y entras a ver alguna mejora que ha propuesto otras personas, pues vas directamente al track. Si es algo, yo creo que depende de eso, de la necesidad que tengas tú de reutilizarlo. Es una pregunta muy tonta. Has comentado que ahora la tendencia en Rails es extraer código a plugins. Entonces ese código que se está extrayendo ya no forma parte de ese equipo de core, es decir, ya los parches que se hagan a esos plugins. Eso es la parte. Sí, hay plugins que tienen dueños y otros huérfanos. En general, por lo menos no sé si será algo continuo, pero a la versión 2.0 ha habido un intento de funcionalidades que son fácilmente abstraíbles, sacarlas afuera a plugin. Pues bueno, todos sabemos, la página, este tipo de cosas se han sacado. Entonces ahora, pues no, en el track de Rails no mandas parches para paginar, sino en el de paginar. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias a todos.